Llegamos a las 8 en punto de la mañana, cedemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias en la pantalla de Televisión Canaria, Pilar Rumeu y Santa Coronte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre. Su cuerpo lo localizaron en la playa de Boca Barranco, en la capital Gran Canaria. Según Canarias 7, el cadáver ha sido ya identificado. Se trataría de una persona que recibía atención por problemas psiquiátricos. Todo apunta a que fue una muerte voluntaria. El cadáver fue encontrado en la orilla de la playa, en una zona de difícil acceso. Estaba desnudo, ensangrentado y presentaba varias heridas. Miércoles 3 de diciembre, comenzamos. La Palma será sede del Centro Nacional de Vulcanología. Lo aprobó el Consejo de Ministros y Tenerife le dará apoyo científico. El Gobierno central quiere que España se convierta en líder mundial en la gestión de riesgo volcánico. Tener en el mercado todas las viviendas que se encuentran vacías y con necesidad de rehabilitación. Ese es el objetivo que pretende la Bolsa de Vivienda de Alquiler Asequible impulsada por el Gobierno de Canarias y la Asociación Provivienda. De este y otros asuntos vamos a hablar en unos minutos con el consejero de la materia, Pablo Rodríguez. Canarias cerró noviembre con su segunda mejor cifra en cuanto a los datos del paro desde 2007. El desempleo se redujo en las islas en más de 1.000 personas el mes pasado. Los sectores que más empleo han creado son el comercio y la hostelería. El Gobierno de Canarias declara desde las 8 de esta mañana la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago. Se pide precaución ante el mal estado del mar. Nos vamos a la isla de Tenerife, exactamente a la costa de Bajamar. Lorena de Cobos, ¿cuál es la situación en este momento? Pues en este momento se pide a toda la población que extreme las precauciones a la hora de transitar por zonas cercanas a la costa. Canarias completa está en prealerta por mal estado de la mar. Las olas podrán alcanzar hasta los 4 metros de altura durante las próximas horas. Vamos a ver qué será noticia este miércoles. Y nos lo cuenta Eva Trujillo. ¿Qué tal? Pues hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Conoceremos la realidad de este colectivo que cada día se enfrenta a numerosas barreras. Esta casa, Radio Televisión Canaria, pone el acento en las personas sordas y cómo comunicarnos con ellas de una manera más efectiva y eficiente. El objetivo, romper obstáculos y fomentar una sociedad más inclusiva. A las 8:30 asistiremos a las jornadas de salud mental enfocadas al manejo integral de la conducta suicida que se celebrarán hoy en Presidencia del Gobierno. El archipiélago es la tercera comunidad con mayor tasa de suicidios del país. También asistiremos al Pleno del Cabildo de Gran Canaria, donde se debatirá la aprobación de su presupuesto para el año 2026, una cifra que asciende a más de 1.055 millones de euros, es decir, sufre un incremento de un 7%. Y en Santa Cruz de Tenerife se tramitan las enmiendas parciales presentadas, en este caso, a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Será en una ponencia en el Parlamento de Canarias que se reunirá, eso sí, a puerta cerrada. Bueno, y les hablamos ahora del vuelco de un camión en la carretera de acceso al aeropuerto de Lanzarote, en San Bartolomé, que deja un herido moderado. Ocurrió a las 6 de la mañana. Ahí intervinieron bomberos, Guardia Civil y también el Servicio de Urgencias Canario. Y en estos momentos, en el sur de Tenerife, ojo porque hay un incendio de un vehículo en la TF1 en sentido Santa Cruz, a la altura de Guasa, en el municipio de Arona, que está provocando importantes retenciones. No hay herido, pero sí mucha precaución si tiene que pasar por ese lugar porque están los recursos de emergencia interviniendo. Y también estamos pendientes de un atropello que se ha producido hace solo unos minutos en la carretera general del sur, en Santa Cruz de Tenerife. En unos minutos vamos a ampliar con más detalle esta información. Y vamos con los deportes porque la selección española femenina de fútbol se proclamaba anoche campeona
de la Liga de las Naciones de la UEFA tras vencer 3-0 a Alemania en la vuelta de la gran final celebrada en el Metropolitano de Madrid. Es el tercer título de la historia para la selección y por supuesto lo celebraban de esta forma, como están viendo. Seguimos hablando de fútbol porque ayer hubo jornada en Primera División en la Liga EA Sports, triunfo del Fútbol Club Barcelona 3-1 ante el Atlético de Madrid con un gran Pedri siendo protagonista. Los de Hansi Flick son más líderes de primera. Hoy juegan el Athletic y el Real Madrid, partido también adelantado. Bueno, y en cuanto al tiempo, jornada de paraguas por el norte de las islas y también muy pendientes del mar. Complicada la situación. Pendientes, Pilar, no solamente hoy, sino también mañana, ya lo hemos dicho, mucha precaución, hay que extremarla en las costas abiertas al norte y oeste de las islas, donde las olas podrían superar a partir de esta tarde los 3,5 metros de altura. En el cielo hay muchas nubes, incluso con precipitaciones débiles por el norte de las islas más altas, localmente moderadas y persistentes en medianía, sobre todo en La Palma. Las temperaturas van a seguir invitando a utilizar alguna prenda de abrigo y va a soplar el viento alisio moderado a fuerte con rachas que podrían alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora en las vertientes sureste, noreste y también en cumbres. Y miren cómo amanece en la isla de La Gomera, concretamente en el municipio de Hermigua. El día comienza con cielos mayormente nubosos y rachas de viento y la temperatura hasta hora de la mañana es fresquita, ronda los 16 grados. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia. A un paso de decir o que sus hijas no son suyas o que está divorciada de Begoña. Creo que cada vez menos gente confía en la palabra del presidente cuando habla de este tema. Vamos a repasar ya las portadas de este miércoles y comenzamos con el periódico El Día, que concretamente lleva a primera una foto de la placa que señala el punto cero del trazado urbano en la ciudad de La Laguna y el principal titular, podemos leerlo, aluvión de reclamaciones por ayudas COVID sin justificar. Canarias 7, esa fotografía, la imagen para el triunfo de la selección femenina de fútbol y destaca que la capital lidera el número de asesinatos por habitantes entre las 10 grandes ciudades. Foto y titular en Diario de Avisos para la gripe. La gripe llega antes a Canarias y con una variante más contagiosa. En la provincia, multitud de demandas por ayudas COVID sin justificar, son declaraciones del vicepresidente canario, pero destaca que hay inquietud por el control marroquí del Sáhara. Canarias se encuentra fuera de la cumbre España-Marruecos. Y seguimos con el periódico El País. Sánchez se acerca de nuevo a Junts para salvar la legislatura. En el periódico El Mundo, la imagen es para Putin y su advertencia de prepararse para la guerra, pero el titular que se destaca es que las denuncias por acoso en Moncloa dejan en ridículo sus protocolos. Las mujeres evitaron los canales de Presidencia para acusar a Salazar, hombre de confianza de Sánchez. Y ahora conectamos en directo con las capitales de provincia para conocer como cada día cómo está la situación del tráfico a esta hora. Comenzamos viendo la TF5 a su entrada a Santa Cruz de Tenerife, donde a esta hora la densidad de vehículos comienza a ser importante, aunque los coches circulan con cierta fluidez tanto a la entrada como a la salida de la capital. Vemos ahora la situación del tráfico en la Gran Canaria 1. Es la entrada sur a la capital lo que estamos viendo, esta imagen en directo desde Hoya de la Plata. Vemos que el tráfico hasta ahora es fluido en ambas direcciones, tanto hacia el sur como hacia la zona centro de la capital. Canarias cierra noviembre con 146.600 desempleados, 1.000 menos que en octubre. Es el segundo dato más bajo registrado en el archipiélago desde 2007. El archipiélago vuelve a cerrar otro mes con datos positivos en materia de desempleo. Mientras en el conjunto del Estado hay 14.000 afiliados menos a la Seguridad Social, Canarias se escapa de la tendencia y firma la segunda mejor marca desde 2007 con 1.000 desempleados menos que en octubre. La campaña navideña durante esta fecha pues tiene este tirón de la demanda de empleo.
Por otro lado, también en Canarias tenemos el sector de la hostelería, que en este caso va en segundo lugar. Se firmaron más de 64.000 contratos y solo 4 de cada 10 eran indefinidos. Todos estos momentos festivos generan un aumento de contratación, pero temporal, claro. Es bueno, pero también es verdad que hay una situación en Canarias respecto al trabajo y a las condiciones de trabajo y a los salarios que hacen que estas cifras sean algo agridulce. Tenemos buena temporada prevista para tanto hotelera como de comercio y de restauración, y eso como cada año pues ha mejorado la contratación. El paro registrado cayó más en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, aún así es en la provincia oriental donde continúa registrándose una mayor demanda de empleo. La isla de La Palma va a ser la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología, un centro de referencia que además va a contar con el apoyo científico y de innovación de la isla de Tenerife. La sede del Centro Nacional de Vulcanología se establecerá finalmente en La Palma, en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en El Paso, cerca del volcán Tajo Gaite. A falta de constituir formalmente el consorcio, Tenerife será apoyo con sus instituciones científicas. Este nuevo organismo estará financiado a medias entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias y será referente vulcanológico de todo el país. Lo que llevará a conocimiento, a experiencia científica y también a avances en todos los campos para evitar y tener la mayor prevención ante cualquier nuevo riesgo vulcanológico. Significa no solo atraer talento, no solo poder formar a más personas en lo que tiene que ver todo con nuestros volcanes, y no tendría razón estar en otro lugar que no fuera Canarias, porque obviamente nuestro origen volcánico y lo que supone también a nivel estatal. Esta ha sido la única candidatura presentada y lo han hecho de forma conjunta los cabildos de La Palma y Tenerife. La ubicación definitiva siempre ha sido el municipio del Paso, de hecho hay suelo comprado para la ejecución del proyecto nuevo. Hoy es un día para celebrar que realmente se ha dado un paso muy importante en la descentralización de los centros científicos. Una vez se conforme, el nuevo consorcio rector será quien decida qué estrategia seguirá. En Tenerife los empresarios piden que se declare la emergencia en materia de movilidad, por ejemplo, para que se desbloqueen las obras pendientes en carretera. El viceconsejero del área afirma que el gobierno canario estudia fórmulas para acelerar esas infraestructuras. Vamos a necesitar financiación y vamos a necesitar también fórmulas que permitan coger atajos legales, incluso si fuera necesario con reformas legislativas, para la implantación en el territorio, ¿no? Esa fórmula nos va a servir para toda Canarias. Canarias registra el año de mayor construcción de vivienda desde el año 2009 y podría superar las 5.000 en este 2025. El problema sigue siendo poder acceder a ellas. Es uno de los temas que se han tratado en el Congreso de la Vivienda en Canarias. Entre otras cuestiones, se ha puesto el foco en la bolsa de vivienda asequible y también en todos los inmuebles vacíos que tiene el archipiélago. El programa de vivienda vacía contará con partidas para rehabilitar viviendas y también dar seguridad al propietario. Con toda esta batería de incentivos y de garantías, lo que pretendemos es que el propietario ajuste la renta del alquiler a la baja, precisamente para conseguir ese precio más asequible. Una de las medidas que pretende transformar el mercado ante un suelo limitado y el tiempo de construcción. Desde locales, edificios o suelos que tenían otro uso para que sean ahora viviendas, y por otro lado también viviendas que ya existen, que están cerradas y vacías y que se puedan poner en el mercado lo antes posible. A pesar de políticas públicas como estas, la oferta de nuevas viviendas sigue siendo escasa en comparación al aumento de la población. El número de hogares puede aumentar en 17.000 este año. Entonces, bueno, se están haciendo cosas muy positivas. Podríamos llegar a final de año a superar las 5.000 viviendas construidas en Canarias. El Ejecutivo canario sigue apostando por limitar la compra a no residentes, una propuesta que pretende impulsar en el Parlamento Europeo. Pues para hablar de este y otros asuntos está con nosotros Pablo Rodríguez, que es el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, al que ya le damos los buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Buenos días. Para empezar, ¿qué acciones concretas han salido de este foro? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Congreso de Vivienda, el primer Congreso de Vivienda de Canarias, ha sido un éxito. Más de 350 personas se han inscrito, más de 30 expertos han participado en las distintas mesas, en los distintos talleres, y por tanto ha sido un espacio necesario para hablar del principal asunto que afecta
a las familias en Canarias, que es un asunto global, que somos plenamente conscientes de que no es exclusivo de Canarias, pero que en Canarias tiene singularidades muy específicas. Y ahí hemos hecho, por un lado, un balance de lo realizado y por otro lado hemos hecho nuevos planteamientos para seguir avanzando en el ámbito de dar respuesta a la emergencia habitacional. En el balance, por un lado, pues hemos hablado de que se están construyendo más de 2.000 viviendas públicas en el archipiélago, prácticamente todas se han iniciado en esta legislatura, la gran mayoría de ellas, también que hemos iniciado o hemos tratado de cambiar la dinámica de construcción en la vivienda, pero también hemos hablado de las viviendas que estaban inacabadas, que estaban vacías y que hemos puesto en funcionamiento a través de la compra de edificios inacabados o de urbanizaciones inacabadas para ponerlas también, incorporarlas a que sean viviendas asequibles. Y también hemos tenido la oportunidad, como bien decían ustedes al inicio, de presentar una nueva propuesta que tiene que ver con la movilización de viviendas vacías, de todas esas viviendas vacías que están fuera del mercado, volver a incorporarlas al mercado de alquiler para incrementar la oferta de manera mucho más rápida. Esos han sido los grandes asuntos. Sí, ¿y qué alicientes van a tener los propietarios de esas viviendas vacías para ponerlas en el mercado? Bueno, el primero de ellos lo incorporamos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de este año, que son incentivos fiscales, que van a seguir incorporándose más incentivos fiscales para el presupuesto del año 2026. Esos son potentes, son importantes, pero además de eso les vamos a dar garantías de pago, es decir, garantías de cobro a los propietarios de esas viviendas y además también vamos a incorporar, cuando sea necesario, ayudas a la rehabilitación de esas viviendas para ponerlas de manera mucho más eficiente y más digna en el mercado de alquiler. ¿Se ha hablado en este Congreso de limitar la compra de vivienda aquí en el archipiélago a los extranjeros? Sí, efectivamente, es un asunto que el Gobierno de Canarias, el presidente Clavijo y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha ido defendiendo en todos los foros. Lo hemos defendido en el marco de la Unión Europea, en la Comisión Europea, también en la Comisión House del Parlamento Europeo y lo he hecho también recientemente con la propia ministra de Vivienda del Gobierno de España. Y aquí hemos hablado de que 1/3 de las compraventas de los últimos años en Canarias ha sido a manos precisamente de extranjeros no residentes y es verdad que está impactando en el mercado de la compraventa, en el mercado de la vivienda de manera considerable. Y lo que hemos planteado, el planteamiento que está haciendo Canarias, es precisamente la protección del residente, es decir, no es una limitación por origen, sino es básicamente que tenemos que proteger por sostenibilidad social, económica y medioambiental a que el residente pueda tener una vivienda y pueda desarrollar su proyecto de vida en Canarias, el que el canario pueda vivir en Canarias. Y eso, la buena noticia es que los expertos, o parte de los expertos lo han respaldado, pero también muy buena noticia es que recientemente el Gobierno de España, a través de la ministra de Vivienda, también ha respaldado la estrategia canaria para limitar, a través de nuestra condición de región ultraperiférica, la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Bueno, veremos los pasos porque eso no es una medida, digamos, que es a corto plazo, sino a largo plazo, a ver si finalmente es así. Uno de los titulares que nos ha dejado este Congreso es que hay una tendencia positiva en este año 2025 en cuanto a la construcción de viviendas. Se ha dicho la cifra de que se puede superar las 5.000. ¿Esto en la práctica qué significa? Bueno, significa que hay un cambio de dinámica absoluta en torno a la producción y construcción de vivienda, de nueva vivienda en Canarias, tanto por el sector público como por el sector privado, tanto vivienda pública, vivienda protegida, como vivienda libre. Piensen que en los últimos 15 años la dinámica era que construíamos en Canarias en torno a unas 1.000 viviendas al año, es decir, absolutamente insuficiente para el crecimiento poblacional que teníamos año tras año. Hablábamos de que el último año el crecimiento ha superado las 20.000 personas que han venido a Canarias, pero estamos también hablando que este año 2025 probablemente se estén creando 17.000 nuevos hogares en el archipiélago. Por lo tanto, hay un déficit estructural desde hace ya 15 años que evidentemente hay que paliar con el incremento de la oferta a través de la nueva construcción de vivienda y también a través de la transformación de edificaciones que ya existen, que pueden ser edificios comerciales, oficinas, que se pueden transformar, como digo, en vivienda, pero también con la movilización de vivienda vacía,
como decía al principio de la entrevista. Por lo tanto, es una muy buena noticia que se haya cambiado esa dinámica. Ya en el 2024 pasamos de estar en las 1.000 viviendas al año a 4.000 y este año 2025 la tendencia, lo normal, es que cerremos superando las 5.000 viviendas nuevas construidas en el archipiélago. Y en cuanto a los jóvenes, ¿cómo va ese bono de alquiler joven y cómo van esas negociaciones con los bancos para que si quieren comprar una vivienda no tengan que tener ese 20% ahorrado del precio que tiene? Bueno, con respecto a los jóvenes hay dos políticas muy claras. Por un lado, una apuesta por el alquiler, con el bono de alquiler joven, en donde ya hay más de 4.000 jóvenes que están recibiendo ese bono, pero también hay una apuesta por la compraventa, es decir, debemos dar la posibilidad, y creo que es además prioritario, que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en propiedad y por tanto garantizar su proyecto de vida en esta tierra, y eso lo hacemos a través de una ayuda que damos ya de 11.000 euros para que les sirva de entrada para adquirir su vivienda y por tanto acceder a una hipoteca, pero también lo hacemos con esa hipoteca joven que hemos anunciado, que está pactada con la mayoría de las entidades financieras, que antes de final de año ya tendremos todos los informes y por tanto empezaremos a firmar los convenios con las entidades financieras y que va a permitir que efectivamente el joven no tenga que dar de entrada más de un 20% de la compra de la vivienda, sino que solamente se le exija un 5%. Por lo tanto, con el aval del Gobierno de Canarias se le financie la hipoteca o la vivienda, mejor dicho, hasta un 95%, facilitando, por tanto, el acceso en propiedad a una vivienda, a una primera vivienda, que debe ser la habitual, como no puede ser de otra manera, y que debe ser, insisto, el elemento esencial para construir un proyecto de vida en Canarias, que es algo que nos debe preocupar y nos ocupa a todos. Señor Rodríguez, nos quedamos casi sin tiempo, pero de vivienda podíamos seguir hablando, por supuesto, pero usted también es responsable del área de movilidad. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido solicitar la emergencia por movilidad. No sé si cree que el Gobierno de Canarias debería solicitar o crear una nueva emergencia, en este caso, para la movilidad de las islas. He tenido la ocasión y la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Tenerife. Entiendo perfectamente que lo que plantea es, de manera propositiva, buscar soluciones para ir más rápido en la ejecución de las obras. Nosotros vamos a estudiar todas las vías que existan para acelerar los procedimientos. Ya estamos en fases muy avanzadas, tanto de construcción o de proyecto en la TF5 y en la TF1, que lo cual es importante, también en la Gran Canaria 1, en la isla de Gran Canaria, donde también tenemos problemas de movilidad, como bien saben, y ahí todas las apuestas o propuestas que nos hagan van a ser estudiadas. Pero sí es importante recordar que la movilidad, los problemas de movilidad no se resuelven exclusivamente construyendo más carreteras o haciendo más carriles. Tenemos que seguir apostando de manera decidida por el transporte público, por las guaguas, por intentar ser más sostenibles en nuestra movilidad, y ahí la buena noticia que de final de año ha sido que hemos incorporado en la Ley de Movilidad Sostenible del Estado una enmienda muy potente que garantiza la gratuidad del transporte público en Canarias para el próximo año, algo que creo que es esencial para seguir apostando por la movilidad sostenible en el archipiélago. Y un último apunte, y esta vez sí es de verdad, simplemente la isla de Gran Canaria, hay dos cosas, si nos puede decir brevemente qué pasa con el enlace de Belén María y para cuándo el final de la carretera de la aldea. Bueno, con respecto al enlace de Belén María, ya la obra se ha retomado después de, como saben, que aparecieran una serie de combustible, de residuos de combustible antiguo en el subsuelo. Se ha resuelto desde el punto de vista medioambiental y se ha podido retornar los trabajos en el propio enlace de Belén María. Y con respecto a la obra de la aldea, pues ya hemos aprobado por fin el modificado que desde el año 2020 se estaba tramitando y no fueron capaces de aprobar. Lo hemos aprobado y ya se ha iniciado la construcción en el mes pasado, en el mes de noviembre, del viaducto de La Palma, que desde luego es un avance muy importante. Yo creo que estamos en fase de que en el año 2027 podamos ir casi en más del 80% de la vía con total seguridad, sin jugarnos la vida para pasar por esa carretera que es un gran anhelo, no solo de los aldeanos, sino de todos los canarios. Así es. Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días a todos.
Nosotros continuamos porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso en el archipiélago, esta vez por mal estado de la mar. Lorena de Cobo, se pide a la población extremar las precauciones en zonas donde tú estás, muy próximas a la costa. Sí, Isaac, porque a pesar de que el acceso a las zonas de baño no están cerradas, ni siquiera están balizadas, eso no significa que no exista riesgo o peligro. Lo que ha decretado hasta el momento el Gobierno de Canarias es una prealerta por mal estado de la mar. Hay mar de fondo del norte, hay marejada, fuerte marejada, y las olas podrán alcanzar hasta los 4 metros de altura. Ondean las banderas rojas y además sopla el viento con relativa fuerza en este punto en el que nos encontramos, el litoral de San Cristóbal de la Laguna, donde la lluvia también está haciendo acto de presencia. Por lo tanto, mucha precaución, evitar las zonas costeras de todo el archipiélago, porque desde las 8 de esta mañana estamos en prealerta, una situación que podrá mantenerse al menos durante toda la jornada de hoy. Estaremos atentos al tiempo a lo largo de todo este Buenos Días Canarias. Y vamos con más asuntos. La niña de 4 años que sufrió un ahogamiento este lunes en el lago Taurito Mogán, en Gran Canaria, continúa en el Hospital Materno Infantil, donde fue ingresada en estado grave. La Guardia Civil ha abierto una investigación. El segundo ahogamiento en las mismas instalaciones en menos de un año. Según ha podido saber Televisión Canaria, el magistrado que lleva este caso ha citado como investigados al director del parque, los responsables de la empresa de socorristas, los socorristas que asistieron a la niña y a la familiar que estaba a su cargo. Y hoy conocemos más datos del fallecido ayer, un varón de 30 años en las inmediaciones de la playa de Bocabarranco, en Las Palmas de Gran Canaria. El periódico Canarias 7 adelanta que tras un primer análisis del cuerpo se ha descartado casi al 100% la muerte violenta. La hipótesis principal de la investigación es muerte voluntaria. El fallecido tenía problemas psiquiátricos. Hoy se espera el resultado del análisis forense. Y seguimos pendientes del caso del detenido en Gran Canaria acusado de agredir sexualmente a menores. Se hacía pasar por ojeador y representante de futbolistas, y hemos hablado con un doctor en psicología jurídica y forense para saber cómo actúa un depredador sexual, cómo se gana a sus víctimas, cómo se sienten los agredidos y en qué deben fijarse los padres para detectar un posible caso. Conductas nerviosas o secretismo son algunos de los comportamientos que deben alertar a los padres. En el caso de que un menor esté siendo víctima de abusos sexuales, es importante que sepa que no ha hecho nada malo para que sea capaz de contar lo que le está pasando. Aparece la vergüenza, el miedo a no ser creído, la culpa de defraudar a una persona que aparentemente te ha ayudado. Los depredadores sexuales suelen tener una forma determinada de actuar. Primero se consigue ganarse la confianza, luego conlleva un aislamiento. Esto es algo entre tú y yo te protejo, yo te apoyo, y finalmente aparecen las conductas sexualizadas. Te envío un WhatsApp con una imagen y ya termina con comportamientos sexuales basados en tocamientos y conductas sexuales completas. La edad es un factor clave, y el éxito deportivo que es el deporte es algo que llama a nuestra sociedad, está súper valorado. Los agresores además no suelen actuar por impulso, sino de forma planificada. Hemos hablado también con el entrenador Pedro Montes de Oca, que trabajó con el ahora detenido. Lamenta que casos como este empañen la labor que se realiza en el fútbol base. Nosotros hacemos cursos de defensa del menor. Yo hubiese detectado algo, automáticamente quien va a la Policía Nacional de Derecho soy yo personalmente. Formadores como nosotros, que llevamos tantos años trabajando, y usted lo puede ver aquí ahora mismo, trabajando en este campo de fútbol, para nosotros nos mancha. Vamos a conectar con Eva de nuevo porque estamos atentos a la reunión de la Comisión de Salud Pública. Sí, en un momento ya en el que en nuestro país la gripe está en fase epidémica, hoy se va a reunir Sanidad con las comunidades autónomas. Lo van a hacer para definir un protocolo. La idea es que sea un plan común contra la gripe que podría recuperar la mascarilla en centros sanitarios y en residencias. E incluso si la situación es grave, se podrá volver a la suspensión de visitas. Y este miércoles es una jornada donde también se va a reunir el Ministerio de Agricultura y las autonomías para abordar la situación de la peste porcina que afecta al sector del cerdo. Se está atento a la repercusión comercial que pudiera provocar en nuestro país. Ya son 9 los casos de jabalíes muertos.
Y hoy conoceremos los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer por parte del Ministerio de Igualdad, que pretende exponer una radiografía de la violencia machista en nuestro país. Datos que conoceremos en una jornada marcada por el asesinato de una mujer de 29 años anoche en Alicante. El presunto agresor se ha suicidado. Y el juez del caso Coldo interrogará a 2 altos cargos de la constructora de Acciona hoy, cuyos nombres están en ese informe de la UCO, sobre el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública y vinculada también al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Se habrían establecido pagos del 2% por proyecto a la empresa Servinaval. Y se lo contábamos al principio del programa, una mujer ha sido atropellada por un coche en la carretera general del sur de Tenerife, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Ya ha sido trasladada hace solo unos minutos en estado moderado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde está siendo asistida. De momento, esto es todo. Siempre atentos a todo lo que ocurre y se lo contamos en directo aquí en Buenos Días Canarias. Y comenzamos ya a analizar los temas que marcan la actualidad. Esta mañana nos acompañan los periodistas Francisco Pomares, ¿qué tal? Muy buenos días. Paco Martín. Buenos días. Un placer que nos acompañen y por supuesto y tomando buena nota como siempre Pepe Farruca, a ver qué plasmas hoy en ese maravilloso blog. Buenos días, afilados están los lápices. Ay, míralo, afilando ya y seguro que acertando, con la crítica y la ironía y el humor que le pone. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista a Pedro Sánchez, donde entre otras cosas asume que no ha cumplido sus compromisos con Junts, anuncia así un decreto para Cataluña que ayude a salvar la crisis que atraviesa su pacto. No le resto importancia a esta crítica de Junts, es más, yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses. Sobre este asunto, el presidente de Canarias respalda que el Ejecutivo Central intente sacar adelante los acuerdos con Junts mediante reales decretos. Cree, Fernando Clavijo, que así se abre una vía para que también se apruebe el decreto Canarias. Yo creo que si eso es así, anima para que el Real Decreto que estamos trabajando desde Canarias, con todos los asuntos de la gente canaria, pues tenga visos de poder salir adelante. Nos genera, yo creo que esperanza de poder cerrar la negociación en los primeros meses del año 26 y poder tener la agenda canaria definitivamente en un texto legislativo como un Real Decreto. Bueno, pues ya lo vemos. Por un lado, Pedro Sánchez, que asegura que hay incumplimientos que ha tenido incumplimientos con Junts, y por otro lado, pues en este momento que Junts está ofreciendo una rueda de prensa donde dejan entrever que bueno, que puede haber un acercamiento siempre y cuando haya diálogo. Bueno, la última referencia que tenía, que parece que va a ser difícil que se llegue a un entendimiento, pero bueno, de todos modos me pregunto, ¿a qué Pedro Sánchez hay que creer? Porque claro, es tan difícil creer a Pedro Sánchez. Hace un mes aseguraba, garantizaba que no había habido ningún incumplimiento con Cataluña. Y ayer va a 2 emisoras catalanas a reconocer que ha incumplido. Entonces por eso pregunto, ¿a qué Pedro Sánchez hay que creer? ¿Al que hace un mes no incumplía o al que se arrepiente ahora de no haber cumplido? Es decir, que con Pedro Sánchez nunca sabes cómo van a acabar las cosas porque la mentira es el eje de su discurso y de su política, con lo cual para mí su palabra crédito no tiene en este momento. El hecho es que ayer reconoció los incumplimientos y esta mañana estábamos atentos a las declaraciones de Miriam Noguera, la portavoz de Junts, y dice que deja abierta la puerta a la reconciliación si Sánchez sigue cediendo, o sea que se rompió el diálogo, quizás se retome. A ver, las últimas informaciones de hace apenas unos minutos son una declaración formal de Junts diciendo que no se creen lo que plantea Pedro Sánchez y que no van a sacrificar su política por una foto, ¿no? Pero están en el postureo, es decir, yo creo que efectivamente podría... a Junts no le interesa un final de la legislatura en un momento abrupto como este, tan complicado, con un crecimiento desaforado de la Alianza Catalana, ¿no? Y yo creo que probablemente van a intentar mantener la legislatura si les dan carnaza suficiente para poder mantenerla. Lo que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto está dispuesto a ceder el presidente del gobierno para mantenerse en Moncloa, es decir, cuánto puede llegar a entregar a los catalanes, ¿no? La pregunta tiene una respuesta muy sencilla.
todo aquello que pueda. O sea, cedió con la amnistía, cedió con el pacto fiscal, cedió con el tema del cupo catalán, cedió con la condonación de la deuda, cedió con la cesión de las rodalíes. Es que es algo, no parece que haya límite ni fin. Y los políticos indepes catalanes lo que están planteando es básicamente una continuación de esa especie de ordalía, ¿no? De esa juerga que hay montada, por la cual Cataluña pide y el Gobierno de la Nación dice que sí. A mí me ha parecido una extraordinaria ingenuidad lo que acabamos de ver del presidente Clavijo, diciendo, hombre, pues esto abre la puerta a que si se portan así con ellos, se porten así con nosotros. Por eso le queríamos preguntar a ustedes de, oye, pues tendría que tener 7 diputados, ¿no? Pues estupendo. Pues mira, decreto catalán, decreto canario. Claro, o sea, yo creo que sus declaraciones van en ese sentido, ¿no? Sencillamente. Lo que pasa que, claro, como dice Paco, no hay 7 diputados nacionalistas canarios, no del Partido Popular ni del Partido Socialista, ¿no? Entonces, claro, pero de todos modos, bueno, yo creo que Fernando Clavijo lo que ha hecho es decir, oye, aprovechar la oportunidad, agarrarse a ella y decir, oye, decreto para Cataluña, decreto para Canarias. Por lo menos así se verá de qué manera diferente trata Pedro Sánchez a Cataluña y a Canarias y cómo entiende la política Pedro Sánchez. O sea, si tienes capacidad de aportar tus votos para conformar una mayoría de gobierno, serás atendido. Y si no tienes esa capacidad en el Congreso de los Diputados, pues ni te hago ni caso, ¿no? En realidad, probablemente no ha sido una ingenuidad, ha sido una trampa lo que ha hecho Fernando Clavijo. Efectivamente, lo que quiere es destacar que no se van a portar con Canarias como lo están portando con Cataluña. No hace falta tampoco ser muy listo para saber que eso era lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que yo a veces me confunde el lenguaje de Clavijo, ¿no? Es el lenguaje al modo canario, siempre optimista, siempre relajado, siempre tranquilo. La verdad es que después de este último viraje del presidente Sánchez, que hace un mes decía que no había ningún incumplimiento y ahora está dispuesto a tragar con lo que le pongan por delante, es para estar enfadado, ¿no? Es decir, metimos una petición de decreto canario, al final nos salieron con un decreto para La Palma, que resulta que tenemos que pagar los propios canarios. Bueno, es todo un cachondeo, ¿no? Yo pienso que estará enfadado. Y los canarios deberíamos estar enfadados también, o sea, si estuviéramos interesados en todo esto, ¿no? Porque muchas personas tienen conocimiento, pero bueno, están informados, pero luego perdonan, ¿no? O ideológicamente están posicionados y no ven estas cosas. O sea que, Paco, tú echas en falta un puñetazo en la mesa del presidente de Canarias, ¿no? No tienes posibilidad. Estás un poco cansado de oír ese tono tan positivo. Sí, lo que pasa, también reconozco que ese puñetazo en la mesa solamente perjudicaría a la mesa y a la mano del presidente y al puño del presidente de Canarias, porque no hay fuerza. Es decir, porque si Canarias contara con 4, con 5, con 6 diputados en el Congreso de los Diputados, probablemente otro gallo nos iba a cantar, pero es que en estos momentos toda la negociación que se está manteniendo con Madrid es una absoluta tomadura de pelo. Yo a veces lo que me planteo es si no ha llegado el momento de decir, mire, váyanse a frichuchangas, es decir, no vamos a seguir apoyando a un gobierno que dice que va a negociar el decreto Canarias y nos sale por peteneras diciendo que sí, pero si lo pagamos nosotros. Es que, y además una parte que no es exactamente el decreto Canarias, como usted sabe, ¿no? Es un proceso, es decir, yo creo que Clavijo es posibilista, ¿no? Es decir, oye, sé lo que está pasando, mantengo mi tono, trato de hacer lo posible. Por ejemplo, el transporte gratuito es una conquista. La inclusión de la obligatoriedad de financiar los trenes de Tenerife y de Gran Canaria es otra conquista, es decir, se consiguen cosas, no consigues el conjunto de la agenda, pero bueno, van arañando poco a poco, que bastante es con tener solo un diputado del Congreso. Imaginémonos si habrían 7, 8 o 9. Vamos a ver si les parece, cómo plasma en su maravilloso blog. Lo estaba mirando de reojo, a ver si ya lo tenía terminado. Ya vi la firma, digo, eso es que ya está terminado, Pepe. Está finiquitado. Pues nada, he utilizado una canción muy famosa de un dúo catalán, ¿no?, que dice resistiré, se escucha de fondo, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y un personaje que dice el dúo dinámico
dice una mujer, dice, ese dúo está en Soto de Real. Se pone Pedro Sánchez dando el cante en catalán. Muy bueno, muy bueno. Pepe, pues nosotros vamos a continuar analizando, si les parece, esa entrevista de Pedro Sánchez ayer, porque también habló del exministro Ábalos. Dice el presidente que en el plano político tenía confianza en él, pero en lo personal era un gran desconocido. Vamos a escucharle. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. Pues vamos a preguntarle a nuestros tertulianos, ¿se creen que era un gran desconocido para el presidente Sánchez Ábalos? El que era un ejemplo para la militancia, ahora resulta que era un señor con el que tenía una relación absolutamente anecdótica, ¿no? Lo estuvo llevando por toda España en el coche de las primarias, pero una relación anecdótica. El señor Ábalos, al final, sí, bueno, un trato político y tal, pero gran desconocido en el terreno personal. Si algún día imputan a su mujer, va a decir que prácticamente no la conocía, porque cuando llegaba a casa por la noche estaba durmiendo. Yo no entiendo cómo puede el señor Sánchez pensar que podemos creer todo el discurso que hace, ¿no? Es decir, hay en estos momentos, ha pasado por prisión, y 2 están en prisión, 4 de las personas que constituían el núcleo duro de la campaña inicial de Pedro Sánchez. El cuarto es él. Chico, yo creo que podría haber otra explicación, plantear que las cosas se han ido produciendo de otra manera, que se han ido pervirtiendo, yo qué diablo sé, pero decir que no conocía a Ábalos, decir que no conocía a Koldo, decir que no conocía a Cerdán, que han sido ellos 3 de distinta forma las personas principales en el entourage de Pedro Sánchez en su arranque hacia la presidencia del gobierno, 2 de ellos secretarios de organización del Partido Socialista, que es el puesto más importante, uno de ellos ministro del gobierno y además el ministro principal, el ministro de Fomento. Yo creo que es intentar que los españoles comulguemos con ruedas de molino. Pero ya está bien. Bueno, yo insisto en lo que en la intervención de antes, ¿no? Las mentiras de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, ya este dominio público, porque se ha publicado en los medios de comunicación la relación de amistad que existía entre la mujer de Pedro Sánchez, la exmujer de Ábalos, Adriana Lastra. Recuerden a Adriana Lastra, que era la mano derecha de Pedro Sánchez, que ahora es delegada del gobierno en Asturias o algo de esto, ¿no? Y que a través de ella llega a la mujer de Pedro Sánchez la parte de la vida disipada, por decirlo de alguna manera, de la contratación de mujeres, y era conocido en Moncloa. Es más, el propio Pedro Sánchez, según se ha publicado en la prensa digital de Yeti, por ejemplo, Pedro Sánchez dio a conocer a Ábalos un primer informe de la UCO sobre sus andanzas de todo tipo, personales y delictivas, que fue cuando eso era todavía ministro Ábalos. Y a partir de ahí recordemos que Ábalos es cesado, nadie sabe por qué, porque no se dio ninguna explicación, pero ahora estamos sabiendo por qué. Ábalos, por cierto, que sigue en la cárcel, pero tiene toda una red que le está mandando mensajes, escribe el nombre de él, su hijo, el hijo dando entrevistas en El Mundo, o sea que sigue todavía coleando Ábalos, a pesar de que está en la cárcel, sus mensajes, sus advertencias, sus amenazas. Bueno, a través de su hijo, sí. Sí, claro, pero es lógico, es una batalla, ¿no? O sea, ya él ha señalado, o sea, él ya ha disparado alto, ha señalado a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, porque todo esto es un chiquero. O sea, es que todo esto, Moncloa hoy en día es un chiquero. Yo no sé lo que ha pasado. Hombre, algún guarro parece que había, ¿no? O sea, es que es verdaderamente lamentable lo que sucede, ¿no? ¿Cómo está quedando todo esto, la imagen del Partido Socialista? ¿Cómo está afectando? Pues me imagino a tantos militantes, simpatizantes que están viendo que esto ocurre en el plano el más alto de su partido. Yo tengo la impresión de que hay una especie de deterioro general de la percepción que el ciudadano tiene
de la representación política, y el problema fundamental es que al final se tiende a pensar que todo el mundo es igual, ¿no? Y no todo el mundo es igual, ni siquiera dentro del Partido Socialista todo el mundo es igual. Hay gente de unas clases, hay gente de otras, hay comportamientos de un tipo y hay comportamientos de otro. Pero hay una perversión política que parece que nos estamos acostumbrando a ella, que es que todo vale para seguir en el poder. Y esa perversión política lo que nos hace es pensar si no estamos viviendo una de las etapas de mayor deterioro del sistema democrático en este país. Al final, todo, absolutamente todo, está cuestionado. Está cuestionado el gobierno, está cuestionado la obediencia parlamentaria, están cuestionados los partidos, que parece que viven instalados en la corrupción sistémica, está cuestionada la monarquía de otra manera, está cuestionada básicamente por los rifirrafes del rey Juan Carlos y las intervenciones del rey Juan Carlos, está cuestionada la justicia. ¿Qué queda de las instituciones? Es como si hubiéramos convertido el país en una almoneda, ¿no?, donde todo puede discutirse y donde al final nada ofrece soluciones, que es lo que reclaman básicamente los ciudadanos. No, todo se discute desde el punto de vista, o sea, es que estos dirigentes políticos, estamos hablando de España, ¿no?, en este momento, o sea, tenemos multitud de problemas, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la pobreza infantil, segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil, España, ¿no? O sea, toda la política solidaria de que nos habla este gobierno. Entonces, nuestros dirigentes políticos se dedican a contarnos el problema que tenemos, ¿no? A contarnos, mire, tenemos un problema de vivienda y vamos a hacer una ley y vamos a dar no sé cuántos millones, pero después todo eso que dicen no se hace, no se resuelve el problema, y lo único que hacen es estar permanentemente señalando que hay un problema. Eso por un lado, y después por otro, si la mentira es el eje de la acción política, lógicamente, si Pedro Sánchez está legitimado para mentir, un ciudadano también. O sea, porque el ejemplo que da el conjunto de la ciudadanía es ese. Es decir, oye, si ellos pueden, yo ¿por qué no? Yo me uno a eso también. Yo tengo el mismo derecho a mentir que tienes tú. ¿Cómo estará plasmando esta conversación, Pepe Farruco? Adelante, Pepe. Bueno, yo voy a mentir poco. No me dejan, de momento. Nada, pues he puesto aquí al señor Ábalos, ahí enchironado, con su trajecito de Prada, y su bola diciendo: Sánchez dice que para él soy un gran desconocido, pues que se cuide, que ahora seré un enorme descosido. Vale. Bueno, pues va a colear todo este tema a lo largo de los próximos días, hoy con todo el tema de Junts, etcétera, etcétera. Así que seguiremos hablando de la política nacional, pero vamos a acercarnos por unos minutos a una decisión de ayer del Consejo de Ministros que aprobó convertir a La Palma en la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología. Tras su experiencia con el Tajo Gaite, ahora la Isla Bonita se convertirá en punto de referencia para este tipo de estudios. Contará además con el apoyo de Tenerife en materia científica y de innovación. Sea La Palma la sede física del consorcio del Centro Nacional de Vulcanología. La Palma, saben todos ustedes, que representa además la opción idónea para albergar la sede de este centro, que busca convertir sobre todo a nuestro país en un líder mundial en la gestión integral del fenómeno volcánico. Bueno, vamos a saludar hasta ahora a Rosa Dávila, que es la presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Me imagino que satisfecha con la noticia, pero ¿cómo se van a repartir las funciones las dos islas para evitar duplicidades o evitar rivalidades, digamos? En absoluto, como bien ha dicho, nosotros presentamos una candidatura conjunta donde la sede principal está en La Palma, la subsede científica, tecnológica e innovadora en Tenerife, tal y como funcionamos en el otro sentido, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo creo que es un gran ejemplo de un consorcio que ha funcionado bien, donde se ubica la sede principal, en ese caso en Tenerife, pero grandes observatorios se encuentran en La Palma. De manera que esta candidatura conjunta lo que hacía era fortalecernos, la sede principal en una isla donde recientemente ha habido una erupción, donde además hay una gran labor científica, y Tenerife, donde a través de Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, que es una sede científica
del Cabildo de Tenerife aportábamos todo ese conocimiento, todo ese ecosistema investigador, que es lo que ha permitido pues que a día de hoy, ayer conociéramos la decisión del Consejo de Ministros. Presentar esa candidatura sólida es lo que nos ha hecho pues ganar esta candidatura, y probablemente que aquellos que estaban pensando en presentarla, pues en presentarse por otras regiones, pues no lo hicieran. Señora Dávila, le preguntamos ahora pues por el proceso y por los plazos. ¿Cuándo será una realidad? Bueno, ayer se tomaba esa decisión, que es un gran hito, un hito histórico. Ahora tiene que comenzar la andadura. Como saben, es un consorcio formado el 50% por el Ministerio, por el Gobierno de España, y el otro 50% por el Gobierno de Canarias. De hecho, ya hay un documento firmado entre el Gobierno de Canarias y los cabildos, donde el Cabildo de Tenerife entraría en el consorcio a través de ITER, a través de Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, de manera que participamos en ese consorcio. Es ahora el Ministerio y el Gobierno de Canarias quienes tienen que dar esos primeros pasos para la constitución formal del consorcio. Y lo que sí queda garantizado es la continuidad de este proyecto, ¿no? Independientemente de los ciclos políticos que haya. Sí, absolutamente. Yo creo que lo importante era fundamental, en primer lugar, porque se da un paso a la descentralización de los centros científicos que normalmente tienen su sede en Madrid. El hecho de que la sede de un centro científico de esta magnitud sea el Albergue Canarias es un gran paso, muy importante. No podía ser de otra manera. Aquí es donde tenemos un territorio vulcanológicamente activo y aquí se desarrolla ciencia de alto nivel. Este Centro Nacional de Vulcanología no solamente va a permitir seguir haciendo una monitorización de nuestros volcanes, sino va a impulsar todo ese ecosistema científico de desarrollo, investigador, y también de empresas que puedan nacer, de transferencias científicas que puedan nacer al calor de la investigación científica. Muy bien, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Una noticia, desde luego, importante para el archipiélago. Canarias se coloca en ese centro de estudios vulcanológicos. Bueno, sí, aparte de la importancia que tiene, yo creo que es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, una cooperación inteligente en vez de buscar una confrontación a la que tan acostumbrados estamos, en que si una isla, en otra, aunque afortunadamente en los últimos tiempos esta mentalidad ha ido desapareciendo, pues bueno, pues fruto de esa cooperación entre dos instituciones, entre los dos cabildos, que se pusieron de acuerdo, el Gobierno de Canarias, pues gracias a eso, pues es un segundo ejemplo, como decía la presidenta del Cabildo, ya contamos con el Instituto Astrofísico de Canarias y ahora pues con el Instituto Vulcanológico, que son dos maquinarias científicas de nivel que en ambos mundos nos sitúan, pues hombre, el vulcanológico está empezando, ¿no? Pero probablemente nos situará en un lugar predominante en el mundo de la ciencia en estas ramas, ¿no? a nivel mundial. Paco. Bueno, yo creo que tenemos una cierta tendencia a valorar probablemente más de la cuenta las cosas que hacemos, pero algunas cosas las hacemos bien. El Instituto Astrofísico efectivamente es un ejemplo internacional de trabajo científico bien realizado. Y bueno, lo que habría que esperar es que ocurra lo mismo con el vulcanológico, ¿no? De hecho, parecía razonable que se instalara en La Palma, era lo lógico y razonable. El acuerdo entre los cabildos de La Palma y de Tenerife ha sido útil, primero para evitar que cada vez que nosotros nos peleamos se lleva la gallina al agua otro, ¿no? Y además se ha conseguido algo que parecía imposible, ¿no? Que es que se retiraron el resto de las candidaturas y se quedó exclusivamente en la candidatura conjunta presentada por Tenerife y La Palma. Ahora vamos a ver cómo se pone en marcha, vamos a ver los recursos que hay, vamos a ver si el Gobierno no vuelve a jugarnos, el Gobierno de la Nación no vuelve a jugarnos la pata y nos dice que todo muy bien y tal, pero que las perras se pongan aquí, ¿no? Que se pague con el superávit de la comunidad, que ¿no? se pague 50% del Gobierno de España, 50% del Gobierno de Canarias. Lo primero fue en la mente, digo, ¿y quién paga esto? Al final, yo creo que ese tipo de comportamientos son comportamientos que están generando también una actitud de permanente sospecha en Canarias de que no se nos trata como se debería de tratarnos. Y es bueno que cuando se toman decisiones de este tipo se especifique también cómo se van a financiar,
porque el anuncio realizado ayer es un anuncio que lo que plantea sencillamente es una decisión política, pero no habla de cómo se va a financiar esa decisión política, y eso es probablemente lo que ahora nos debe preocupar. Sí, además de lo que está diciendo Paco, esa preocupación que tiene que existir, creo que es importante, o que será importante, esa figura que esté al frente, por el ejemplo del astrofísico de Canarias. Es decir, ¿por qué? Porque los presupuestos hay que ir luchando permanentemente año a año. Y si hay una personalidad potente, ilusionada, como era Francisco Sánchez, por ejemplo, que en el Instituto de Astrofísica, que claro, tiene que jugar ese papel también, no solo científico, sino también como recopilador de financiación para que la ciencia pueda progresar, porque la ciencia sin dinero es inviable. Estamos pendientes, eso sí, también de la valoración del presidente del Cabildo de La Palma, a ver si a lo largo de este tiempo de debate, de tertulia, también nos puede atender, pero hay más situaciones y más temas también que estamos pendientes, ¿no? Sí, yo no sé si estoy mirando también a ver si... Mira, es que lo clava, hay que decir, Pepe. Te faltará algún matiz, pero vamos a echar un ojito. Bueno, nada, pues así rápido, un poco siendo positivos, ¿no? Siempre, ¿no? Pues he puesto una montaña, puede ser el padre Teide, ¿no? Diciendo, traerán para La Palma y Tenerife el Centro Nacional de Vulcanología. Ahora esperar que este gran movimiento sísmico saque a la superficie nuestro poderío. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto con temas que no es tan amable, de la vivienda. Otra vez hablamos de vivienda porque es, sinceramente, uno de los asuntos que más nos preocupa a todos los ciudadanos. Los incentivos fiscales se han convertido en la gran apuesta del Gobierno de Canarias para combatir la escasez de vivienda en las islas, y de ello hemos hablado con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, hace tan solo unos minutos. Más incentivos fiscales para el presupuesto del año 2026. Esos son potentes, son importantes, pero además de eso les vamos a dar garantías de pago, es decir, garantías de cobro a los propietarios de esas viviendas, y además también vamos a incorporar, cuando sea necesario, ayudas a la rehabilitación de esas viviendas. Bueno, son muchas las políticas en materia de vivienda que se están llevando a cabo aquí en Canarias, y una es sacar esas viviendas vacías al mercado, y de eso hemos hablado precisamente con... ¿Por qué te ríes? Paco Martín se ríe. ¿Por qué te sonríes? Pues bueno, habla de incentivos fiscales, de darle una seguridad, de ayudarles en la rehabilitación, para que, hablamos de más de 200.000, 211.000 viviendas vacías, se calcula que hay en Canarias, sacarlas al mercado. Bueno, es un intento, o sea, por lo menos no es una regulación. O sea, no es una regulación prohibitiva, ¿vale? O sea, como la política del Gobierno de España en vivienda, ¿no? Que lo que hace es restringir que los propietarios se salgan del mercado, pone dificultades. O sea, entonces, bueno, el talante parece otro. Yo sonrío, ¿por qué? Porque es un problema gravísimo. Hablábamos antes de que se señalaba el problema y no se daban soluciones. Bueno, el consejero está aportando una serie de soluciones. Yo creo que una de las dos cosas importantes son que para el tema de la vivienda, aparte de todo el despliegue que ha comentado, pues que haya una política donde los municipios aporten suelo, porque este es un gravísimo problema, porque los municipios, si no se aporta suelo, por ejemplo, no se puede construir nueva vivienda, y la cooperación público-privada para la construcción de esas viviendas, ya sean de protección oficial, pública, en alquiler, en propiedad, y entre todos los sectores, pues dar respuesta a uno de los problemas más graves que tiene esta generación joven en este momento, ¿no? Yo no me he reído, pero no me he reído porque me cuesta reírme con este asunto, pero la verdad es que es para reírse. ¿Es la primera vez que escuchan ustedes hablar de que se van a dar incentivos a los propietarios para que alquilen? ¿Es la primera vez que han escuchado ustedes hablar de que se van a establecer garantías para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas? Porque yo creo haberlo escuchado en las 3 últimas legislaturas, pero luego no se ha hecho. Entonces, el problema que hay en general con las políticas de vivienda en esta región es que son muy propositivas, pero luego no se materializan en realidades. Yo habría preferido que el señor consejero de Obras Públicas hubiera traído una serie ordenada de decretos diciendo esto es lo que vamos a hacer, y no que vuelva a hablarnos de lo que se nos ha hablado en esta legislatura, en la pasada y en la anterior, que son medidas
que luego no se materializan o se materializan pero no funcionan. Yo quiero recordar aquella medida que se estableció, creo que era para apoyar que los propietarios reformaran sus viviendas para ponerlas y tal, y al final se entregó una vivienda. Claro, hay que ver los resultados de todas esas decisiones. Recordarás que en el mandato, en la legislatura anterior, el Pacto de las Flores prometió hacer 5.200 viviendas en sus 4 años de legislatura. Pues las únicas que se hicieron fueron las de La Palma, porque no se hizo nada más. Vale, pero es que no entregaron ni una. ¿Y creen que congresos de la vivienda, como el que se ha celebrado esta semana en la isla de Gran Canaria, sirven para realmente solucionar el problema y responder a las necesidades reales de los ciudadanos? Si de verdad, hombre, es positivo que pase esto y que se intercambien opiniones, ideas y que se pongan sobre la mesa la problemática y cómo resolverlo, aportando desde cada lado. Para mí lo fundamental, insisto, es la puesta a disposición de suelo, por un lado, para crear vivienda. ¿Por qué? Porque hay un desfase, pues todos los años se crea en Canarias un pueblo de 20.000 habitantes. Claro. Entre las viviendas que están fuera de uso por el temor a la ocupación, entre las que se dedican al turismo vocacional, que a lo mejor podrías paliar esto, que para eso parece que propone las medidas el consejero, bueno, pero lo fundamental, suelo y cooperación público-privada. Y les será rentable para activar también la economía y la generación de empleo en el sector. Sí sería rentable. ¿Sí? En estos momentos hay una demanda extraordinaria de vivienda y de hecho lo que se está produciendo en Canarias es que las viviendas de alto standing se están vendiendo con una relativa rapidez, de alto standing, porque las compran personas de fuera que vienen con muchos recursos. Tenemos una serie, es una cadena tan larga de problemas que afectan a la situación que se ha creado, que además arranca con la incorporación a la Unión Europea y la disposición de suelo en toda España, que provocó la gran crisis del suelo en todo el país, ¿no? Y luego la burbuja inmobiliaria. Es decir, arrastramos problemas que nos han conducido a esta situación, que es una situación básicamente de inactividad. Pero algunas de las soluciones que se proponen son soluciones demasiado voluntaristas. Habrá viviendas cuando, se ha dicho aquí, lo ha dicho Paco, cuando haya suelo y cuando haya dinero para invertir en ese suelo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es estar mareando la perdiz. Y yo creo que cuando hablamos de las 200.000 viviendas desocupadas, en realidad esas 200.000 viviendas desocupadas hay un porcentaje elevadísimo de viviendas que están en sitios donde la gente no quiere vivir, porque se va precisamente a esos sitios para venir a vivir a las conurbaciones urbanas, y luego hay muchísimas viviendas que están completamente deterioradas y que requerirían una inversión enorme que los propietarios no pueden hacer. Entonces, centrémonos en lo que realmente podría ser efectivo, y yo creo que lo que más efectivo podría ser es que se construya vivienda nueva, que se dé salida de alguna manera a la vivienda antigua con proyectos de rehabilitación donde se pueda, pero no atendiendo como estos programas que se han planteado, le doy unas perritas al propietario para que rehabilite su vivienda. Vamos a proyectos más ambiciosos. Es que en la mitad del mundo desarrollado se están tomando decisiones hoy que no tienen nada que ver con lo que estamos planteándonos aquí. Se están tomando decisiones de crear viviendas para los jóvenes muy baratas, construidas con materiales prefabricados, nuevos modelos. Se construye una vivienda en 6 meses, aquí hay posibilidades de eso ya. Y hay un proyecto, pero es un proyecto básicamente de carácter universitario. Yo creo que hay empresas que son capaces ya de construirte una vivienda de estas características. Lo que pasa es que, bueno, nosotros siempre vamos con retraso respecto a lo que sucede fuera. Y hablabas de una cosa importante, ¿no? Que son las capitales, las conurbaciones urbanas, que son los focos de atracción de la población. ¿Por qué? Porque es donde hay más posibilidades de empleo. Entonces, claro, esto es otro problema también. Y las zonas turísticas también. Y en las zonas turísticas. De vivienda, claro. Paco Pomares y Paco Martín, nos quedamos ya sin tiempo. Vamos a ver cómo ha recogido, cómo ha dibujado este tema en ese maravilloso blog, como decimos siempre. Pepe, cuéntanos, adelante. Bueno, he puesto al consejero canario diciendo la frase ante la estupefacción de la población, diciendo: vamos a sacar a la calle el problema de la vivienda. Y dice un ciudadano: ¿a la calle?
¿Eso significa que también van a desasociar las políticas de vivienda? Pepe Farruco, gracias por habernos acompañado esta mañana en este Buenos Días Canarias. Gracias Paco Comares, Paco Martín, como siempre, un placer. Que tengan un buen día los dos. Conectamos de nuevo a esta hora de la mañana con Eva, porque estamos atentos a las primeras declaraciones de Junts. Sí, Pilar, hoy ha sido el turno de Junts después de esas declaraciones ayer de Pedro Sánchez con varias medidas comprometidas. Bueno, pues aseguran que la relación está rota. Nogueras ha comparecido en Barcelona y ha insistido que son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con su incumplimiento. Vamos a escucharla. La relació entre ells i nosaltres és trencada. No hi ha negociació avui i no hi ha converses. No canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem. Bueno, y fuera de nuestras fronteras, Donald Trump rompe con toda esperanza de paz en el Caribe. El presidente de Estados Unidos aumenta la tensión con Venezuela tras afirmar que empezarán con los ataques por tierra. El objetivo, según Trump, es acabar con los narcotraficantes del país sudamericano. Recuerden que Estados Unidos mantiene bajo amenaza a Venezuela por ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe. Y continúan las conversaciones y también las reuniones sobre el plan de paz en Ucrania. Por el momento, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha logrado acercar posturas en la que es ya su sexta reunión. Duró más de 5 horas con el enviado especial de la Casa Blanca. Parece que no habrá una pronta solución para el conflicto. La renuncia de Ucrania, el ingreso en la OTAN o las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar. Y de vuelta a las islas, precaución al acercarse hoy a la costa. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso en el archipiélago por mal estado de la mar. Olas de hasta 4 metros de altura. Lorena de Cobos, ¿cuál es la situación a esta hora en Tenerife, donde vemos que también está lloviendo con intensidad? Así es, Eva, llueve con fuerza y además sopla el viento en este punto en el que nos encontramos, el litoral de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, concretamente en Bajamar. Hay que hacerle caso a las recomendaciones. Banderas rojas que ondean en toda la costa del archipiélago canario desde primera hora de esta mañana, porque a las 8 entraba en vigor esa prealerta activada por el gobierno de Canarias por fenómenos costeros. Hay olas que pueden alcanzar hasta los 4 metros, mar de fondo de norte y marejada a fuerte marejada. Por lo tanto, mucha precaución, a pesar de que los accesos a las zonas de baño no están prohibidos por el momento, ni siquiera están balizados. Se recuerda a toda la población que debe ser cauta, que debe guardar la precaución y evitar exponerse ante un peligro que es más que evidente. Y ojo también, si tienen pensado viajar a la península, ahí hay fuerte temporal también en el mar, con olas de hasta 6 metros, niebla y nieve, que mantiene activa alerta a 9 comunidades autónomas. Buena noticia para los deportes, porque la selección española femenina de fútbol se ha proclamado, Fati Febles, campeona de la Liga de Naciones. Sí, lo decíamos ayer, Pilar, Isaac, se han cumplido, ¿no? esos buenos pronósticos. Muy buenos días Canarias, tras vencer 3-0 a la selección de Alemania en la vuelta de la final celebrada ayer en el Metropolitano de Madrid. Es el tercer título de la historia para la selección. En poco más de 2 años se han proclamado campeonas del mundo, también subcampeonas de Europa y, por supuesto, como decimos por segunda vez, campeonas de esta Liga de las Naciones. En nada lo vemos, en tan solo unos minutos. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Vamos ya con los deportes. Y arrancamos con buenas noticias, porque la selección española femenina de fútbol se proclamó anoche campeona de la Liga de las Naciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Canarias. Y además lo hizo por segunda vez de forma consecutiva, tras vencer 3-0 a la de Alemania en la vuelta de la gran final celebrada en el Metropolitano de Madrid. Es el tercer título de la historia para la selección. En poco más de 2 años se han proclamado campeonas del mundo, además de subcampeonas de Europa, y por segunda vez, como decimos, campeonas de esta
esta Liga de Naciones. Es asimismo el primer trofeo con la nueva seleccionadora, con Sonia Bermúdez al frente. El primer partido creo que podíamos haber metido algún gol. Hemos controlado mucho mejor sus transiciones. Creo que prácticamente solo ha tenido un duelo con Clara Bull 1 contra 1 en la segunda parte, y creo que el equipo a nivel defensivo, de nuevo, vuelvo a resaltar que ha estado espectacular. Y luego de cara a gol, pues bueno, jugadoras que tienen mucho gol, como es el caso de Pina, y en este caso pues Vicky. Sabíamos que nos podía dar eso por dentro y por fuera, así que muy felices. España es campeona de la Nation League por segunda vez. La Roja revalidó el título después de vencer 3-0 al conjunto alemán, que complicó mucho más las cosas en el partido de ida. La sensible baja de la doble Balón de Oro, Aitana Bonmatí, no hizo aguas en el combinado español, que salió a la segunda mitad con todo, tras el 0-0 de la primera parte. En el minuto 61, Claudia Pina estrenaba el marcador después de una muy buena combinación. El segundo fue un golazo de la joven Vicky López, que con solo 19 años anotó en la gran final con un disparo cruzado a la escuadra izquierda. En 13 minutos quedó todo sentenciado. Pina, la máxima anotadora de la competición, puso el tercero y marcó su doblete de la tarde con un disparo de los que le gustan, desde fuera del área y también hacia la escuadra. Una felicidad extra, porque se volvió a demostrar que el fútbol femenino sí interesa. Se batió un nuevo récord de asistencia. 55.843 personas acudieron al Metropolitano para disfrutar de esta gran final y del primer trofeo de Sonia Bermúdez al frente de esta selección, que no deja de hacer historia. Bueno, pues como decimos, terminó con alegría este parón de selecciones y regresa ahora a la competición en la Liga F con la cita más grande posible para el Costa de Tenerife. Visitan al Fútbol Club Barcelona, líder, y con la base, ya saben, de esa selección de sus filas. Las goleadoras de anoche, Claudia Pina y Vicky López, estarán enfrente de las tinerfeñas. Por mucho que Aitana Bonmatí no esté, que ayer, por cierto, era operada satisfactoriamente de su rotura de peroné, sigue siendo el rival más difícil de la competición. La lectura siempre tiene que ser ir a Barcelona a sacar lo que seas. Es muy difícil. El Barça es el rival, creo que más difícil del mundo ahora mismo. Venimos en buena dinámica. Tenía ganas ya de estrenarme en la faceta goleadora con ese rival en casa, en una jugada que viene de APP, que es algo en lo que ponemos también mucho el foco. ABP, por cierto, significa balón parado, un Costa de Tenerife que no ha perdido a domicilio. Estos son los datos, están viendo los comparativos de ambos conjuntos lejos de sus estadios. El Barça ha ganado 5 partidos, no ha empatado y acumula una derrota, lo que hace un total de 15 puntos. Por su parte, las blanquiazules son las mejores visitantes de la Liga. Llegan un punto más, 16. También han alcanzado 5 victorias y un solo empate, sin derrota fuera del Heliodoro. Dicho de otra forma, en la Liga de partidos fuera, las guerreras son mejores que el Barça. No digan que no suena muy bien. Eso sí, el Barça no ha perdido ni un solo punto en su estadio. Y anoche empezó a celebrarse también la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 partidos y sin sorpresas, aunque por muy poco. Sorprendió el Navalcarnero al Getafe, que no se esperaba verse con 2 goles en contra antes del cuarto de hora de juego ante un equipo de segunda ref. Tuvo que remar a contracorriente el equipo de José Bordalás para conseguir el primero, logrado entre José Lu y el portero local, y para el empate, que llegó apenas 2 minutos antes del tiempo reglamentario. Al final, en la prórroga, un tanto del debutante Jorge Montes en el 111 destruyó las esperanzas de los rojiblancos. Bueno, una victoria local y 5 visitantes en este arranque de la segunda eliminatoria. Pasan de ronda los primeras Mallorca, Alavés, Osasuna y el Getafe, un segunda como el Huesca, y la sorpresa la dio el Guadalajara de Primera Federación, que eliminó al Ceuta de la Liga Hypermotion. Para hoy hay otros 13 partidos y mañana otros 10. Y precisamente mañana será el turno del único representante canario que queda. Hablamos del Tenerife. Es inevitable reabrir el debate sobre si el torneo copero conviene o no. Hemos salido a la calle para ver si la afición tiraría la copa para centrarse en las opciones de regresar a segunda. Esto nos han dicho. Yo diría que el ascenso de la Liga es más importante, desde mi punto de vista, ya que llevamos muchos años estancados con lo mismo. Yo creo que deberían luchar por la Copa. Yo creo que deberían de luchar por todo y ganar. No, yo creo que hay que centrarse en todos los torneos, que el trabajo del equipo es ese, y si toca la Copa del Rey, pues intentar dar una alegría con la Copa del Rey. Somos primeros en Liga. Entonces yo creo que es momento también de centrarnos un poquito en la Copa y darnos una ilusión a los aficionados del Tenerife. Miguel Ángel Ramírez Medina se marcha a la Liga Sueca, entrenará al Malmö.
Están viendo al técnico gran canario recorriendo la ciudad con la bufanda de su nuevo club. En verano se especuló con que Ramírez recalaría en la Unión Deportiva Las Palmas, pero no llegó a haber contactos. Ahora emprende una nueva aventura tras pasar por Ecuador, Brasil, Arabia Saudí y Sporting y Zaragoza en España. El Malmö es sexto en la primera división sueca. Vamos, Malmö. Y el Heidelberg no pudo remontar anoche su eliminatoria para acceder a los octavos de final de la SEB Volleyball Cup. Ayer volvió a perder por 3-1 en Rumanía ante el Voluntari, que ya se había impuesto con el mismo marcador en la isla. Mañana será el turno del Emalsa Gran Canaria en la Challenge Cup, con grandes opciones de clasificarse. Y vamos ahora con baloncesto, porque el Santiago Martín va a haber partido grande por semana como mínimo. Tras el España-Georgia del pasado domingo, ahora acogerá otro choque de máximo interés. Hablamos de la Laguna Tenerife-Real Madrid, esta vez de ACB, este próximo domingo 7 de diciembre. La llegada del equipo blanco a la isla va a suponer el regreso de David Kramer, al que fue su pabellón durante una única pero exitosa campaña. Pagó su cláusula de rescisión para acudir a la llamada de la dirección deportiva del Real Madrid, que dirige, recuerden, el tinerfeño Sergio Rodríguez. Con el equipo de Escariolo, su papel está siendo más residual, condicionado también por una lesión muscular que le hizo incluso perderse el último Eurobásquet. Y también este domingo, pero a las 5 de la tarde, el Dreamland Gran Canaria jugará en la cancha de Bilbao Basket. Los dos buscan acercarse a los puestos de playoff. El Granca está en el puesto 11 y el Bilbao en el 12. Un claretiano, Andreu Albici, se despidió de la selección francesa, pero su continuidad en la isla no peligra. Escuchen a su técnico. Andrew es nuestro capitán, su rendimiento y su compromiso siempre era un ejemplo y él es un jugador especial para nosotros. Y serio revés de la selección española de balonmano en el Mundial. Derrota ayer frente a Serbia, que complica mucho sus posibilidades de clasificarse para los cuartos de final. Preocupa la derrota, pero también la forma en la que se produjo. Las guerreras llegaron a tener 6 goles de ventaja en la segunda parte, pero acabaron cayendo por 29-31 en su estreno en la main round. Un golpe también para el seleccionador español, el conejero Ambros Martín, porque le ganó la partida con Serbia, el que hasta hace unos meses fue su ayudante, José Ignacio Paredes. España volverá a jugar mañana ante Islandia. Ha sido muy duro la forma en que se ha producido, cuando creo yo que estamos haciendo un partido bastante completo. En el primer tiempo, en los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo, teníamos todo bajo control, estaban sin ideas, sin embargo creo que se han aprovechado de una exclusión que hemos tenido para acercarse en el marcador y ahí nos ha generado muchísimo estrés. Y finalizamos a la carrera, la que acogerá el Maratón Internacional de Lanzarote este sábado. 4 categorías en edad adulta, desde los maratonianos 42 kilómetros hasta la menos exigente de 5. Hueco también para los más pequeños. La prueba cumple 33 ediciones y contará con más de 4.500 participantes. Mañana ampliaremos información con el organizador de este evento. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. Isaac, Pilar, como hemos dicho, mañana les saludaré desde un poquito más lejos, porque nos vamos a hacer el bloque de deportes desde el Heliodoro Rodríguez López, animando al Tenerife. Hemos dado buena suerte a los equipos canarios españoles esta semana, a ver si seguimos con la racha, ¿no? Seguro que sí, te vamos a echar de menos, pero bueno, te veremos en la distancia. Yo les saludo. Estaremos atentos, Fati, hasta mañana. Gracias, Fati. hasta mañana, chicos. Uno de los objetivos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es precisamente visibilizar y apoyar la inclusión laboral. Vamos a conocer la labor que realiza la empresa Inserta Empleo de Fundación 11. Jessica Díaz, precisamente te encuentras en una de sus oficinas. Buenos días, Canarias, así es, Inserta tiene servicio en todas las islas y nosotros nos encontramos en la oficina de Las Palmas de Gran Canaria. Para que se hagan una idea, en 2024 insertaron a más de 1.100 personas en Canarias y vamos a hablar con una de esas personas, con Evelyn Morán. Buenos días. Buenos días. Bueno, tu caso es especial porque fuiste primero usuaria y ahora trabajas en Inserta. Sí, correcto. Fui usuaria en 2022.
Al poquito tiempo empecé una formación a través de todas las formaciones a nivel de teleformación y en menos de un mes me llamaron que había salido un puesto vacante de trabajadora social en la Asociación de Distrofias Hereditarias de Retina de Canarias. Y allí desde el primer momento me hicieron seguimiento, tanto desde que me incorporé a trabajar hasta que me llamaron 2 años y medio después para ofrecerme un puesto aquí, que si quería estaba interesada en realizarlo aquí. Vine a una entrevista y me seleccionaron. Ajá. ¿Es difícil conseguir trabajo? Sí, porque todavía existe mucho estigma con la discapacidad e incapacidad laboral. Antes de llegar a Inserta me imagino que fue complicado. Sí, aunque sí que es cierto que hice las prácticas en el Hospital Dr. Negrín, en la unidad de cuidados paliativos, y luego fui beneficiaria de las becas CRUE, que da Fundación 11, y ahora mismo están abiertas hasta el 10 de diciembre para personas que están ahora mismo terminando el grado o el máster, pueden inscribirse, pero sí es complicado. Aquí lo que encuentras es una atención integral para todas las personas con discapacidad e incapacidad para su puesto habitual de trabajo. Pues Evelyn, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Y vamos a hablar con la directora de Inserta Canaria, ella es Victoria Trianes. Victoria, buenos días. Hola, buenos días, encantada. Ustedes ponen en contacto al trabajador con la empresa. Efectivamente, nosotros somos la consultora de recursos humanos del Grupo Social 11 y llevamos más de 25 años creando oportunidades de empleo para las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma Canaria. Y ahora mismo, ¿hay ofertas? Muchas ofertas. Toda aquella persona que quiera con discapacidad o incapacidad laboral que esté buscando empleo, que busque nuestra plataforma portalento.es y verán la parte de ofertas de empleo, aquellas que hay. Actualmente, en el año 2025, hemos gestionado 619 procesos de selección con más ya de 1.000 contratos realizados. Y cualquier empresa que quiera incorporar personas con discapacidad, pues que se ponga en contacto con nosotros también a través de la plataforma portalento.es. Pues muchísimas gracias por atendernos, Victoria. Gracias, encantada y feliz Día de la Discapacidad. Pues ya ven, ya lo he dicho, Victoria, tanto empresas como personas que estén buscando trabajo solo tienen que entrar en esta página web, portalento.es, y como decía Victoria, este año ya son más de 600 y en 2024 más de 1.100 trabajos. La comunicación es clave para construir una sociedad más accesible. Por eso te voy a traer unos consejos fáciles para poder hablar con naturalidad y respeto con personas sordas o con problemas auditivos. Para llamar su atención, un toque suave y respetuoso en el hombro es suficiente. Para empezar a hablar, ponte de frente y a su misma altura. Mirar a los ojos es lo primero para conectar. Habla con normalidad, a un ritmo fluido y sin levantar la voz. Y si ves que no te entienden, no repitas. Intenta utilizar herramientas a tu alcance, como un teléfono o lápiz y papel. Si hay un intérprete, debes situarte junto a él, dirigiendo siempre tu atención a la persona sorda sin perder su contacto visual. Radio Televisión Canaria. Sigamos construyendo una sociedad más accesible. Sobre esta campaña vamos a hablar a continuación porque con motivo de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Radio Televisión Canaria pone el acento en las personas sordas y cómo comunicarnos, lo acaban de ver con nuestra compañera Emilia González, comunicarnos con ellas de una manera más efectiva y más eficiente, Isaac. Así es, y por ese motivo, Pilar, durante todo este año, Radio Televisión Canaria va a abordar en todos sus espacios contenidos relacionados con las personas con discapacidad, pero hoy hemos querido poner el foco precisamente en las personas sordas o con problemas auditivos, y para hablar de ello nos acompaña Guillermo Fernández, que es responsable de accesibilidad de Televisión Canaria. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Isaac, buenos días Pilar. Escuchábamos y veíamos a Emilia González, son recomendaciones muy fáciles, pero que nosotros no las tenemos en cuenta y precisamente hacemos más complicada esa comunicación. Es una especie de campaña de concienciación, una micro campaña de concienciación más para la gente sorda, es para el resto de la población que no tiene, digamos, esa discapacidad, para saber cómo interactuar, esos primeros momentos de cómo interactuar con las personas sordas, en las cuales pues nos puede suponer a priori un problema. Esta campaña se supone limar esas asperezas, cómo conectar con
con esa persona para que esa persona pueda acceder a la información que necesita mucho más fácilmente. Sin duda estábamos tomando buena nota. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo a nivel personal no sabía cómo tenemos que actuar. ¿Cuáles son las necesidades de este colectivo con el que tú estás en contacto? Las necesidades son todas, quiero decir, ten en cuenta que es un colectivo que para cualquier cosa que nosotros consideremos habitual, es una necesidad para ellos el poder acceder a esa información. Entonces estamos hablando desde ir al médico, un papel en la Hacienda, cualquier gestión que tengas que hacer, tanto privada como pública, es un hándicap para ellos porque ya tienen una barrera de por medio que es que no tienen los medios muchas veces para poder hacer ese tipo de gestiones. Normalmente hay asociaciones como FASICAN o FUNCASOR que se encargan de proporcionar ese tipo de servicios, un intérprete o poder hacer una gestión por parte de ellos para que puedan acceder. Nosotros intentamos también estar ahí y para eso ha sido la promo esta, en la cual hemos hecho una pequeña guía para que puedan las personas que normalmente pues, pueden atender a este tipo de colectivos pues puedan acceder mucho más fácilmente, ¿sabes? Mucho más tranquilamente. Escuchábamos en este spot un consejo, una recomendación que parece banal pero que es muy importante. Cuando hay un intérprete, dirigirnos a la persona con la que estamos hablando y no mirar al intérprete. Exactamente, es un error que se comete, yo lo he cometido también, es un error que se suele cometer habitualmente y es que nos ponemos o hablamos directamente a la persona que nos está dirigiendo, en este caso el intérprete nos está hablando y no es así, nos tenemos que poner al lado del intérprete y mirar directamente a la persona que, en este caso si es sorda, pues a la persona sorda, para poder comunicarnos más habitual, tener en cuenta que ella va a estar mirando o él va a estar mirando al intérprete, ¿no? ¿Vale? Nosotros precisamente, los que nos están siguiendo ahora en directo en Buenos Días Canarias, también pues a nuestra intérprete. Sí, nosotros tenemos habitualmente... Ponemos nuestro granito de arena todos los días, el Buenos Días Canarias. Exactamente, nosotros tenemos nuestros servicios de accesibilidad habituales, que como pueden ver, creo que por aquí, en la parte izquierda, a mi izquierda, está la intérprete que nos da servicio en el Buenos Días Canarias y que nos gustaría ampliar a más programas, pero que ya veremos si es posible esa posibilidad. Aparte de eso también tenemos la subtitulación y la audiodescripción que nos da servicio a todos los programas que hay en la parrilla habitual de nuestra misión habitual. Muy bien. Guillermo Fernández, responsable de Accesibilidad de Televisión Canaria, gracias por atendernos y por explicarnos estas pequeñas cositas que hacen mucho mejor y mucho más fácil la comunicación. Gracias a vosotros. Buenos días, compañero. Bueno, pues nosotros vamos a continuar hablando de otros asuntos. Hoy el municipio de Vallehermoso, La Gomera, ofrece un calendario de iniciativas, actividades que promueven la inclusión y la participación activa de todas las personas sin importar sus capacidades. Sara Arbelo. Buenos días, Canarias. Efectivamente, hoy hemos venido hasta aquí, hasta Vallehermoso, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Y por qué a Vallehermoso? Bueno, pues en el municipio se van a realizar una serie de actividades inclusivas durante la jornada de hoy. Pero estamos aquí con la consejera de Servicios Sociales del Cabildo de La Gomera, Rosalena García, y con Manolo del Centro de Diversidad Funcional de Vallehermoso, que nos contarán un poquito mejor las actividades que se van a realizar hoy aquí. Sí, buenos días. Bueno, tal y como Buenos Días Canarias, en principio desde hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde el Cabildo Insular hemos querido hacer estas jornadas donde se dan cita a asociaciones sociales especialmente vinculadas a la discapacidad y también una asociación cultural como puede ser esta de Romen, ¿no? Un chico que ayer expuso en el Cabildo Insular su exposición y quisimos traer una muestra también para derivar hacia abajo posteriormente. El AMPA de aquí de Vallehermoso también colabora y resto de entidades sociales que llevan a cabo proyectos a nivel insular y participe también el Reempujo, el Fogueo, que son de asociaciones deportivas que estarán más de tarde, música también como cerrando la actividad y lo que intentamos es impulsar pues que las propias asociaciones y los propios colectivos sean partícipes y defiendan también y promuevan el bienestar y la diversidad el bienestar y reflejar las personas con discapacidad y los derechos que ellos tienen. El Cabildo Insular intentamos hacer esta jornada con ese fin, ¿no? El colegio también participará, vendrán en un ratito. Perfecto, bueno, Manolo, yo te quería hacer una pregunta, me voy a poner aquí en medio de los dos para que se puedan ver ustedes también bien guapos. Te quería hacer una pregunta, ¿por qué es importante el Día de las Personas con Discapacidad? Para que las personas con discapacidad sean más invisibles. Y bueno, Rosalena, cuéntame, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer en el día a día para que puedan... Sí, bueno, en principio yo creo que poniéndonos en su lugar especialmente y
y normalizando, ¿no? Las personas con discapacidad también tienen sus derechos y por eso es la reivindicación de estos días, ¿no? Del Día Internacional, y tenemos que dar constancia y ejemplo también para ellos, ayudarles en todo lo que nosotros desde las entidades y las administraciones públicas podamos participar. Tenemos muchos programas en marcha, aquí está un reflejo de todo lo que el Cabildo a través de subvenciones y a través de proyectos directos, como los 3 servicios ahora mismo que se presentan aquí, que son servicios insulares, prestamos en materia de discapacidad, entre otras, ¿no? Bueno, nosotros nos despedimos, pero antes me gustaría recordar que no solo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es un día clave para que todos podamos crear, tengamos la oportunidad para crear un entorno más inclusivo. Cualquier día es bueno para hacer sentir a todas las personas como en casa. Pues nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta les vamos a contar la historia de un niño gran canario que tras meses de espera ha encontrado finalmente un donante compatible para su médula ósea. A la vuelta vamos a hablar con su padre, que reclama para las islas una atención más especializada para pacientes oncológicos pediátricos. Buenos días, Canarias. Abrimos oficina del espectador a esta hora. Reclamaciones de ustedes. Eva, hoy nos vamos a hacer eco de una demanda para la finalización de unas obras. Sí, en concreto nos situamos en Tacoronte, en la isla de Tenerife. Allí los usuarios y usuarias de su centro de salud llevan mucho tiempo reclamando un mejor servicio. Entre ellas, que Sanidad acabe las obras que empezaron hace 2 décadas. Para conocer mejor el problema, con algunos vecinos ha estado Itziar Pérez. Son más de 20 años los que llevan los vecinos y vecinas de Tacoronte sufriendo la paralización de la ampliación de su centro de salud. 20 años de lucha. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, llevamos muchos años esperando a que Tacoronte tenga una sanidad digna. Hemos hecho un montón de reuniones con la consejera, con Sanidad, con el personal sanitario, y todos estamos igual, deseando que empiecen ya. Hablamos de una ampliación que es necesaria, ¿no?, para garantizar un servicio digno. Claro. Tienes que mirar que en todos estos años, desde el 2002 que empezó el primer proyecto hasta las siguientes modificaciones, pues la población se ha ido incrementando y con él falta más servicios. Y claro, entre más pronto mejor. Y se nos está cortando ya la última partida, que en diciembre empezaban las licitaciones. A ver si tenemos suerte. Bueno, pues de este problema, Irene, también vamos a hablar con otra plataforma que se ha creado por este tema, por el problema de que las obras están paralizadas. José Ángel Amador, muy buenos días. Hola, buenos días. Como comentaba Irene, es un problema porque cada vez la población va creciendo más y es necesario este centro de salud, ¿verdad? Sí, a ver, no solo la población que crezca más, sino que la población ha envejecido y las necesidades sanitarias han aumentado de forma increíble. Esta obra está dentro de un capítulo de obras necesarias para atender el servicio, y hay una parte aquí que es absolutamente urgente, que es el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque los médicos que atienden normalmente a un usuario los pasan a urgencia y después viene un sustituto, con lo que no hay continuidad de los médicos. Ese es otro problema endémico. Y incidiendo que nos creamos como asociación porque la consejera prometió que en diciembre del 2024 comenzaban las obras, volvió a prometer en el 2025 que comenzaban en diciembre del 2025 y todavía no sabemos, no ha salido ni a licitación. José Ángel e Irene, muchas gracias por atendernos. A ustedes por visibilizar el problema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esta es la voz de los vecinos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Sanidad para conocer cuál es su postura. De momento no hemos recibido respuesta. De quien sí no hemos recibido esa respuesta es desde el Ayuntamiento de Tacoronte, que tiene la parte de las obras de los aparcamientos. También incide la alcaldesa en que es necesario agilizar estas obras de ampliación del centro de salud. Momento hemos sido contundentes que la ampliación tan demandada por nuestros vecinos y vecinas tiene que ser una realidad y cumplir también con los plazos que desde el Gobierno de Canarias, que sabemos que es competencia del Gobierno de Canarias, nos ha ido marcando. La parte municipal ya lo tenemos casi en fase de terminación.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, los profesionales del sector del taxi denuncian una situación que se ha vuelto, dicen, insostenible. Las compañías aseguradoras les imponen primas inasumibles, a lo que se suma la ocupación de las paradas de taxis por vehículos privados. Estefanía de Blasio ha estado con ellos. Buenos días, Canarias. Son varios los problemas que denuncian el colectivo de taxistas. El primero de ellos es la ocupación de las paradas de taxi. Por ejemplo, en donde nos encontramos, en la calle Luis Doreste Silva, donde su parada de taxis prácticamente todos los días está ocupada por vehículos privados. Son los taxistas los que tienen que pagar zona verde o zona azul para poder estar aquí en la zona y poder coger a los clientes. Vamos a hablar con Jean-Charles Chabot, que él es el presidente de ATAT, de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo, esto es uno de los ejemplos de los problemas a los que se enfrentan a diario, la ocupación de las paradas de taxi por vehículos privados. Problema constante, aquí es un ejemplo claro, Vía Sarao, paradas sin pintar, la gente aparcándose porque no hay señal ninguna y muchos problemas con las paradas últimamente y bastante. Además que esta situación se repite en diferentes puntos de la capital. Sí, todo esto de coches particulares aparcados en paradas, pues regularmente, hasta ha ocurrido en el Corte Inglés un fin de semana donde los taxis no se podían parar a las 8:30 de la noche y han tenido que salir de la parada porque no estaban en la parada y los particulares insultando, y bueno, eso puede venir a mayores algún día, pero bueno, esperemos que no. Desgraciadamente este no es el único problema que tienen, porque también el problema con las compañías aseguradoras que les piden primas de mínimo de 2.000 euros y que pueden llegar a superar hasta los 4.000 euros. Sí, aquí hay compañeros que son autónomos que tienen que asegurar los coches, ya sean nuevos compañeros o compañeros antiguos, que echan a la calle, pero como se lo digo, a los taxistas, a veces por siniestro, porque llamar a una grúa también es un siniestro, y el problema que tenemos es eso, que ahora no se han duplicado ni triplicado, sino cuatriplicado, o sea, 4 veces el precio que se pagaba antes, 600 euros a 2.500 como mínimo. Claro, además, muchas de las compañías aseguradoras les obligan a coger otras pólizas, ¿verdad?, para poder asegurarlo. Exactamente, las mismas que le echan a la calle al compañero o al autónomo del taxi, pues las mismas le dicen, hombre, te lo puedo asegurar a este precio, pero también tienes que coger una póliza que no tiene nada que ver con lo del taxi. Además es una situación que se repite en toda España, que todos los taxistas de España pues se están viendo afectados y que ustedes también han denunciado ante el gobierno. Sí, el gobierno nos ha hecho, por ejemplo, una declaración donde iban a controlar, donde iban a pedir al consorcio de ser, digamos, más lógico y más completo en lo que es la póliza. El problema es que no es vinculante. Entonces, al no ser vinculante, pues la empresa privada, que son las aseguradoras, hacen lo que quieran. Y nosotros estamos luchando por el consorcio, porque el consorcio, si actúa así, depende del gobierno y puede ayudarnos en ese plan. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ven, problemas que están sufriendo el colectivo de taxistas en su día a día. Por un lado, esta ocupación de las paradas y también el problema con las aseguradoras que piden unas primas que son casi imposibles de poder pagar. Y el sonido de un barco que está fondeado frente al barrio de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, trae locos a sus vecinos. Se quejan porque llevan más de una semana escuchándolo a todas horas, incluso, sí, también por la noche. Toda la noche es una vibración que se entra. Si estés en la cama, se entra todo el cuerpo. Así suena estos días el núcleo costero de San Andrés. El retumbo, el eco es muy grande. Se oye como si tuvieras el motor en la ventana de tu casa. Suena demasiado. Es muy incómodo. Te despiertas en la noche, tú puedes sentir la vibración, eco. Día y noche, los vecinos no entienden por qué el barco está tan cerca. Está muy cerca, quizás más afuera. Es como un motor de gasoil funcionando, ¿sabes lo que te digo? Como si lo tuvieras al ladito. Es el tucu, 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 ese que estoy oyendo ahora mismo. Donde gente tiene a dormir y tiene a trabajar por la mañana y los niños también tienen que ir al colegio. Según la autoridad portuaria, se harán las mediciones de ruido para saber lo que se está emitiendo y se estudiará si modifican la zona de fondeo.
Pues hasta aquí la oficina del espectador por hoy. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, es el 679-773-238. Si prefieren, nos pueden escribir a través de un correo electrónico, ahí lo están viendo, oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Vamos a estar atentos a sus mensajes y cada miércoles vamos a tratar de darle voz, pero también respuesta. Muy bien, pues vamos a seguir también hablándoles de otras protestas, la de los trabajadores del 112 en Canarias, que alertan sobre los incumplimientos que en materia de personal se producen en los servicios de emergencia de todo el archipiélago. Según el comité de huelga del 112, la situación podría llevar al borde del colapso a determinados servicios. Compañeros médicos coordinadores de Las Palmas nos informan que donde tienen que haber 3 médicos por turno, se está trabajando con 2. Eso supone una sobrecarga excesiva. Optimizar recursos económicos con cuadrantes de turnos de una central de emergencia, no lo entendemos. A esto hay que añadirle muchas más cosas. Decenas de trabajadores de la Administración Pública de Canarias han participado en la jornada. El Gobierno de Canarias habla claro, así se titula. Es un proyecto en el que se forma personal y se lanza campañas para promover la claridad y la transparencia en los trámites que tenemos que hacer en nuestro día a día. Además, están rediseñando documentos digitales e impresos con lenguaje directo y comprensible. Que todas las personas que tienen cierta discapacidad cognitiva, las personas mayores, las personas con un índice de alfabetización baja, realmente puedan acceder a esa interpretación de esa documentación y pueda hacerlo sin que necesite intermediar terceros. Tras meses de espera, ya hay finalmente donante compatible con la médula de Elías. Es un niño gran canario de tan solo 8 años que tiene una oportunidad para vivir gracias a esa donación. Hace justo una semana viajaba con sus padres a Madrid. Preparaban su viaje con esperanza y también con miedo. Elías tiene una leucemia linfática aguda en recaída, con la que lleva luchando desde 2023. Tenemos 2 maletas, una con ropa y la otra con esperanza. Lleno de miedos también, pero pesa más la esperanza, en la balanza pesa más la esperanza que los miedos. Agradecen la atención médica, pero Nauset lucha para que se evite más sufrimiento del necesario a los menores con esta enfermedad. Los trasplantes de médula halogénica se hacen en el Dr. Negrín, pero solamente para mayores de 15 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los niños de 8 años no tienen derecho? O sea, ¿sabes lo difícil que es transportar a un niño, romper su infancia más todavía, llevártelo a otra ciudad, alejarlo de su familia, alejarlo de sus amigos? Cuando ese trasplante ya se puede hacer aquí, da impotencia y da mucha rabia. Nos está llenando más de miedo aún. También reclama que exista una atención más especializada a pacientes oncológicos en el servicio de urgencias del materno y recoge firmas para conseguirlo. Pues hablamos con Nauset Herrero, que es el padre de Elías. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Antes de preguntar, lo primero, ¿cómo se encuentra precisamente el niño? Pues mira, bien. Ahora está la mamá con él. Le hicimos turno de 24 horas, tanto la mamá y yo. Y la verdad es que ahora mismo se encuentra bien. Ayer hemos empezado el tratamiento de transmisión, que es para resetear la médula y ponerla a cero, para luego realizar el trasplante. Este tratamiento son 8 días de quimioterapia intensiva para conseguir bajar todas las células a cero, para cuando llegue el donante del trasplante pues no tenga esa guerra interna y esas posibles infecciones. Muy bien, Nauset. Está bien y ahí vamos pasito a pasito. Sí, decía Nauset que ya lo hemos escuchado, pero una de las denuncias que ustedes hacen es precisamente la falta de enfermeros pediátricos en las urgencias de los hospitales del archipiélago por una experiencia propia, además que vivieron ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Me remito a los hechos sucedidos el pasado 20 de octubre. Hice un vídeo por ahí también que tuvo las redes sociales y tuvo repercusión, y estamos recogiendo firmas también para ello a través de chance.org, porque no es normal que un enfermero cualificado como lo están y profesionales como lo son, pues no sepan pinchar un porta o ponerse dificultades. Un niño, un paciente quimioterápico, un paciente oncológico, ya tiene muchos miedos, o sea, ya tiene cicatrices interiores y cicatrices exteriores que se ven, pero interiormente son muchísimos miedos. Yo hablo en nombre de muchas familias seguramente que se sentirán identificadas por lo que les estoy diciendo, porque un niño ya no tiene voz, no tiene voto, pero sí podemos luchar por ellos y hacer que ellos por lo menos estén lo mejor posible dentro de su enfermedad también. Sí, ya que... Perdón, digo. Sí, no, que quería decir que primero saludarlo, gracias por atendernos, pero que por eso ustedes se han puesto a recoger firmas, están pidiendo pues el apoyo por parte de toda la ciudadanía para que esto cambie. Sí, exactamente, lo que se pide es un poco de formación, o sea, personal que esté cualificado para atender. A ver, no pedimos que haya un enfermero sentado en una silla esperando que llegue un paciente oncológico para atender.
pero por lo menos el personal que está en urgencias, que es una unidad donde tiene que estar preparada para cualquier situación, pues por lo menos que estén preparados también para cuando llegue un paciente oncológico que necesita no solamente que lo pinche, sino que necesita también empatía, que necesita cariño, que no son números, los niños no son ningún número, se necesitan un poco de ese calor y también de esa empatía a la hora de pincharlo y a la hora de saber hacerlo. Porque cuando un niño llega con fiebre, un paciente oncológico llega con fiebre a materno, algo pasa y hay que actuar ya, no hay que esperar 2 horas como tuvimos que esperar el pasado 20 de octubre. Muy bien, pues nos quedamos precisamente con esa reivindicación, con esa petición que hace usted en nombre de muchos padres también que pasan por la misma situación y sobre todo agradeciéndoles que nos haya atendido y deseándoles mucha suerte a ustedes y sobre todo a su hijo Nauset Herrero. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Son, Pilar, situaciones estas que hay que tener muy pendientes, de que hay que hacer un seguimiento, porque estamos hablando, en este caso, de niños, además. Complicada, y desde aquí, Isaac, le deseamos lo mejor. Esperamos tener buenas noticias pronto desde Madrid. Seguro. Y que Elías esté estupendamente después de recibir ese trasplante. Bueno, estamos a punto de terminar. Y vamos ya, como siempre, a conectar con nuestra compañera Eva, que cuéntanos qué es noticia hasta hora de la mañana. Sí, pues la actualidad informativa de la Centra Junts per Catalunya, ya saben, han hablado hoy y han sido contundentes tras el anuncio de Pedro Sánchez de varias medidas comprometidas con los independentistas catalanes en un intento ahora de salvar, dicen, la legislatura. Junts no cambia su posició. La relació entre ells i nosaltres és trencada. No hi ha negociació avui i no hi ha converses. No canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem. Y las memorias del rey emérito ya están en las librerías de todo el país. Reconciliación Memorias es el título y son muchos los que ya lo tenían incluso reservado, con más de 460 páginas que causan gran expectación y en la que seguro espera sean top venta. En ella, Juan Carlos de Borbón habla de cómo vivió su juventud, la transición o su abdicación y también la marcha que hizo a Abu Dhabi. Y tenemos una última hora. Un parapentista en apuros ha sido rescatado en helicóptero de salvamento tras pasar toda la noche acompañado de los servicios de emergencia en el barranco del Salitre, en el municipio de Adeje. A esta hora ya ha sido trasladado a la sede de los bomberos del municipio y está a la espera de poder ser derivado a un centro hospitalario. Y seguimos con más noticias porque Canarias está en prealerta por fenómenos costeros desde hoy, así que mucha precaución si tienen que acercarse a la costa. Hablamos de que las olas podrían alcanzar los 4 metros de altura. El gobierno ha declarado la situación desde las 8 de la mañana. En concreto se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada, con olas, como decimos, que llegarán hasta los 4 metros de altura y la existencia de fuerte marejada y mar de fondo del norte y del noroeste. Pues en estos momentos y debido a esa meteorología adversa, que también hemos visto durante la mañana lluvia, un vuelo que salió del aeropuerto de Tenerife Norte en dirección a la isla de La Palma ha tenido que dar la vuelta y regresar a Los Rodeos. En próximas ediciones actualizaremos la situación en todos los aeropuertos de las islas. Bueno, pues ya lo han visto, estamos muy pendientes del mar. Hasta aquí nuestro programa y como hemos dicho, lo hacemos mirando al mar, lo estamos haciendo desde primera hora, recordando que Canarias está en prealerta por fenómenos costeros. Sí, hay que extremar las precauciones porque estamos hablando, como decía Eva, de olas que podrían alcanzar varios metros de altura. Sí, esta es la imagen con la que nos vamos a despedir, que nos llega en directo desde la costa lagunera de Bajamar, en el noreste de la isla de Tenerife, donde la situación del mar se ha añadido además la lluvia, que durante las primeras horas de la jornada ha habido además chubascos intensos. Nosotros regresamos mañana, ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en el Telenoticias 1. Regresamos a las 8 para darles los buenos días Canarias.